Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Socoh, que pertenece a Judá. Acamparon entre Socoh y Aseca. En Efes Damín, Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, formando sus filas de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en un monte y los israelitas en el monte opuesto, con el valle entre ellos. De entre el campamento filisteo salió un guerrero llamado Goliat. De Get medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza escamada que pesaba alrededor de 60 kilos. Tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina colgada a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Goliat se detuvo y gritó a las filas de Israel, preguntando por qué habían salido a formarse para la batalla. Dijo que él era filisteo y ellos siervos de Saúl. Los desafió a que eligieran a un hombre para que bajara a pelear contra él. Si ese hombre lograba matarlo, los filisteos serían sus siervos, pero si él vencía, Israel serviría a los filisteos. Durante 40 días, mañana y tarde, el filisteo se presentó lanzando el mismo desafío. Al oír sus palabras, Saúl y todo Israel quedaron aterrados y llenas de miedo. David, hijo de Isaí, el efrateo de Belén de Judá, tenía 8 hijos. Isaí ya era anciano en tiempos de Saúl. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra con Saúl: Eliab, el primogénito; Abinadab, el segundo; y Sama, el tercero. David era el menor, mientras los mayores seguían a Saúl. David iba y venía de la presencia de Saúl para cuidar las ovejas de su padre en Belén. Isaí envió a David al campamento para que llevara provisiones a sus hermanos y averiguara cómo estaban. Cuando David llegó, el ejército salía a la batalla gritando su grito de guerra. David dejó las provisiones con el encargado. Corrió hacia la línea de batalla y saludó a sus hermanos, mientras hablaba con ellos. Goliat salió nuevamente y lanzó su desafío. David lo oyó. Todos los hombres de Israel huían de Goliat llenos de miedo. Comentaban que el rey prometía grandes riquezas a su hija en matrimonio y exención de impuestos a la familia del hombre que derrotara al filisteo. David preguntó qué se haría con el hombre que venciera al filisteo y quitara la humillación de Israel, y preguntó quién era ese filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Eliab, su hermano mayor, se enojó con David y lo acusó de soberbia y de haber ido solo para ver la batalla. David respondió que no había hecho nada malo, que solo había hecho una pregunta. Siguió preguntando a otros y todos le dieron la misma respuesta. Las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, quien lo mandó llamar. David le dijo a Saúl que nadie debía desanimarse por culpa de ese filisteo, porque él iría y pelearía contra él. Saúl respondió que David era solo un muchacho y que Goliat era un guerrero desde su juventud. Pero David explicó que, cuando cuidaba las ovejas, había matado leones y osos que atacaban el rebaño, y que el Señor que lo había librado de ellos también lo libraría de la mano del filisteo. Entonces Saúl le dijo que fuera y que el Señor estuviera con él. Saúl vistió a David con su armadura, le puso un casco de bronce y una coraza, pero David no pudo moverse con ellas, porque no estaba acostumbrado. Se las quitó, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor y, con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Goliat, al ver a David, lo despreció porque era joven, de buen aspecto y sin experiencia militar. Lo maldijo por sus dioses y le dijo que lo daría a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió que él venía contra él con espada, lanza y jabalina, pero que él venía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien había desafiado. Le dijo que aquel día el Señor lo entregaría en sus manos, para que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel y que la batalla es del Señor. Cuando el filisteo avanzó para atacar, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con la honda, golpeando al filisteo en la frente. La piedra se hundió y Goliat cayó rostro en tierra. Así David venció al filisteo con una honda y una piedra, sin espada en la mano. Luego corrió, tomó la espada de Goliat, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su guerrero estaba muerto, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta las entradas de Get y Ecrón. Los cuerpos de los filisteos quedaron tendidos por el camino. Luego los israelitas regresaron y saquearon el campamento filisteo. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir a enfrentar al filisteo, le preguntó a Abner de quién era hijo. Abner respondió que no lo sabía. Después de la victoria, Saúl preguntó a David de quién era hijo, y David respondió que era hijo de Isaí, de Belén. Después de que David terminó de hablar con Saúl, surgió una conexión profunda entre David y Jonatán. Jonatán lo amó como a sí mismo. Y desde aquel día, Saúl decidió que David no regresaría a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David, sellando su amistad con total entrega. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. David comenzó a salir en misiones que Saúl le encomendaba, y en todas tenía éxito.
Saúl lo puso al frente de hombres de guerra. Y esto agradó tanto al pueblo como a los oficiales del ejército. Pero cuando regresaban de la batalla, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel cantando y danzando con panderos y alegría. Celebrando la victoria, cantaban que Saúl había derrotado a miles, pero que David había derrotado a decenas de miles. Aquellas palabras hirieron profundamente a Saúl. Desde ese día miró a David con recelo. Al día siguiente, un espíritu perturbador vino sobre Saúl. Mientras David tocaba el arpa para calmarlo, como solía hacer, Saúl tenía una lanza en la mano y la arrojó con la intención de clavar a David en la pared. David logró esquivarla, y esto ocurrió 2 veces. Saúl empezó a tener miedo de David, porque el Señor estaba con él. Pero se había apartado de Saúl. Por eso Saúl lo alejó de su presencia y lo nombró jefe de 1000 soldados. David seguía teniendo éxito en todo lo que hacía. Porque el Señor estaba con él, cuando Saúl vio cuánto prosperaba, le tuvo aún más temor. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque los guiaba con sabiduría y valentía. Saúl le propuso a David que se casara con su hija mayor, Merab, con la condición de que siguiera peleando las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba en secreto que los filisteos acabarían con él. David respondió con humildad, diciendo que no era nadie importante como para convertirse en yerno del rey. Al final, Merab fue dada en matrimonio a otro hombre. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando Saúl se enteró, vio en ello una oportunidad para tenderle una trampa. Le dijo a David que podría casarse con Mical si traía 100 prepucios de filisteos como prueba de su victoria. Saúl esperaba que David muriera en el intento, pero David fue y derrotó a 200 filisteos, entregando la prueba completa al rey. Entonces Saúl le dio a Mical por esposa. Saúl comprendió claramente que el Señor estaba con David y que Mical lo amaba. Esto hizo que su miedo creciera aún más. Desde ese momento, Saúl se convirtió en enemigo permanente de David. Cada vez que los filisteos salían a combatir, David tenía más éxito que todos los oficiales de Saúl y su fama se extendía por todas partes.